Hay uno que es muy lindo, que vi que lo usaron en otros espectáculos, que era algo de Ubaldo Martínez que usó haciendo Polonio, que era todo laborado, confeccionado, lo hizo Guillermo de la Torre, en trapo de piso e hilos y sal, que parecía Boris Godunov, ¿no? Ubaldo. Ubaldo era un ser bellísimo, que en ese entonces justamente él tuvo en un ensayo una caída y ahí se le despertó un cáncer. Y haciendo Polonio, cuando yo lo convoqué, yo no lo conocía, lo llamo y le digo: don Ubaldo, mire, es para tal cosa, una obra de Shakespeare. No, yo a ese señor no lo conozco, me dice. Digo: no, pero por su humanidad usted seguro que lo va a conocer. Y fue un ser, fue un ángel. Haberlo conocido, Ubaldo, fue para mí una maravilla. En su casa tenía todo el living con placas de agradecimiento, porque él no cobraba en dinero, cobraba en especias. Entonces le decía: ¿cuánto es su contrato? 10 heladeras. ¿Cómo? Sí, con un problema, me la van a tener que distribuir en tal lado y en tal lado, en tal escuela, en tal barrio, en tal villa. Cosía él y hacía ropa para los chicos, cosía máquina, y también artesanía, hacía cruces, collares, y todo lo hacía para la gente. Una maravilla. Estamos hablando de Ubaldo Martínez. Ubaldo Martínez. Yo tengo un recuerdo de Ubaldo maravilloso. Ya él, haciendo las funciones, no podía, por su enfermedad, pero no quería dejar el personaje. En complicidad con la mujer, le pedimos por favor que la interrumpiera. Y bueno, cuando yo le pregunté qué tenían que dar, qué enfermedad tenía, él me dijo: tengo dos posibilidades, tuberculosis o cáncer. Espero que sea lo segundo, así no me separan de mis nietos por el contagio. Y murió un 24 de diciembre. Y la mujer muy bien decía: tuvo que morir un 24 de diciembre porque seguro que faltaba un ángel en el cielo. Y es verdad, fue un ángel hermoso, hermoso. La traducción de la obra era de Emilio Stevanovic, y en una de las últimas funciones se había organizado en su casa una cena, y él fue con su mujer de visita a ver la función. Lo ubicamos en un palco alto, y al elenco que encabezaba Rodolfo Bebán les pedí que al terminar yo iba a hacer prender todas las luces de la sala y iban a dedicarle el aplauso a Ubaldo. Fue emocionante, todo el público que llenaba el Cervantes se puso de pie, y él me dice: usted quiere adelantarme la muerte. Fuimos a la casa de Stevanovic y había corte de luz, y él vivía, creo, en un 5º piso. Dijo: no voy a poder subir. Y los actores le hicieron sillita de oro, piso por piso, y así lo subieron. Cuando se fue, todo el elenco con sus autos, tocando bocina, lo acompañaron hasta su casa. Fue hermoso, toda una historia hermosa la de Ubaldo, un ser maravilloso. Yo no sé si estamos... No, sí, tranquilo, como prefiera. ¿En qué barrio nació Rodolfo? ¿Cómo? ¿En qué barrio nació? ¿Nació en Buenos Aires? Sí, yo nací en Boedo, en la calle Castro Barro y Carlos Calvo, de una familia de un padre y una madre fuera de serie. A mi padre lo gocé poco porque lo perdí justamente por un robo en vía pública.
a los 18 años y un hermano mayor. Mi padre era músico, o sea que me acompañaba muchísimo en toda esta aventura media Quijote. Sí, yo no sé si decir del Quijote o de algún otro loco, pero seguro que de un loco es esto. Yo cuando era chico, tendría 10 años, yo quería conocer el teatro, pero en aquel entonces no había clases de teatro, sino cursos de declamación. En ese entonces vivía por Floresta, y en Flores, Julia Salazar, tía de Evangelina, daba clases de declamación en un colegio nocturno. Mi madre me subía al colectivo, la profesora de vuelta a la noche hacía lo mismo, y así fui conociendo el teatro. Toda mi familia, mi hermano también, hacía teatro vocacional, llamado así, hasta que a los 16 años intenté ingresar al Seminario Dramático del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, que estaba en Córdoba y Libertad, donde ahora está el Museo del Teatro Cervantes. Fracasé. Este fracaso fue muy importante, porque me di cuenta que no estaba preparado. Pero insistí, y al año siguiente ingresamos 5 al elenco, entre ellos Luis Medina Castro, Alfredo Aristu, que hoy es sacerdote siendo abuelo de 27 nietos en la ciudad de Azul, Tarsila Blaquier y Lucy Gallardo, una actriz que se fue a México, se casó con Luis Aldaz y ahí terminó su carrera. Yo ahí en el Seminario Dramático estuve 5 años. Ahí conocí a uno de los profesores, Juan Francisco Jacobe, que desde entonces hasta su muerte y hasta después es mi maestro. Tuve de profesores a Eugenia de Oro, Julia Cassini Risotto, que era dama joven de Ermete Novelli, Agustín Remón, un periodista. Bueno, ahí conocí a varios de los que hoy son personajes del teatro, ¿no? A los 5 años de estar becado, pero yo me salté una etapa que fue un teatro infantil, Juancho, Salvador del Priore. Conjuntamente en eso de los 10 años de declamación, estuve en el elenco de Juancho. Fue una enseñanza importantísima. Teníamos una audición los domingos por la mañana, hecho por chicos, donde estaba Altavista, Alberto Migré, en ese entonces Alberto Milietari, la mamá de Andrea del Boca, Aida Shabatman, bueno, personajes Altavista, personajes muy ricos. Y aparte de la audición, sábados, domingos y en algunos días especiales, íbamos a cárceles, reformatorios, escuelas, a hacer un espectáculo. Eso me enseñó desde chico el alcance que el teatro tiene a la comunidad, cómo hace un bien, y esto se puede hacer desde niño, desde muy chico. Voy a volver al Seminario Dramático. Con el seminario, que fue un movimiento muy importante porque el elenco estaba integrado por alumnos del Conservatorio Nacional y por actores del interior. Se hacía anualmente un certamen de teatro independiente del interior y se elegía y se los premiaba
a los actores y entonces se los becaba para integrar el elenco del seminario dramático. También en el seminario el director de ese entonces era Juan Oscar Ponferrada. Ahí recorrí todo el país, íbamos en gira, haciendo teatro para adultos y teatro para niños. Luego me aparté al terminar y me puse a las órdenes de Giacobbe. Hacíamos teatro en un templo. Digo templo porque es una capilla que existe todavía frente a la Plaza Rivadavia, que era de un colegio religioso y lo había tomado la municipalidad. Y ese templo hicimos teatro. Las sobrinas de Giacobbe son Adelaida Mangani y Graciela Dufaux. O sea que con ellos estuvimos trabajando y experimentando algo que creo que si tengo una característica media operística para manejar masas, lo he aprendido muchísimo ahí, porque hacíamos espectáculos con 100 integrantes, entre bailarines, actores, coristas, etcétera, ¿no? Yo trabajé mucho con Giacobbe. Estuve en teatros independientes, fundé teatros independientes en calidad de actor. El Teatro Agón, que estaba en el subsuelo del Teatro Casino, desaparecido, y otros elencos más, hasta que un buen día le hice un planteo a Giacobbe y le dije: maestro, no siento placer de estar actuando. Yo estaba en ese entonces haciendo Las Brujas de Salem, que dirigía Marcelo Lavalle en el Instituto de Arte Moderno. Y Giacobbe, con su gran sabiduría, me dijo: mira, deja y algo va a surgir. Hasta ese entonces yo nunca quise profesionalizarme, digamos así, con el teatro. Yo siempre trabajé desde los 14 años en distintas cosas, como empleado, como muchas cosas, como cadete, y eso me dio la libertad siempre de elegir, cosas que hasta el día de hoy puedo hacerlo, humildemente, pero puedo hacerlo. Poder decir no, me parece que es un acto de libertad importantísimo, ¿no? Había recibido propuestas, por ejemplo, de Luisa Beil para ir a la Comedia Nacional y dije no. Yo estaba haciendo en ese entonces una obra de Ionesco, Amadeo, cómo quitárnoslo de encima, con la dirección de Francisco Javier y con Nina Cortese como actriz. Y me dice Luisa: pero usted por un sótano no vendría, no cambiaría al Teatro Cervantes. Yo digo: no, a mí la cáscara no me aporta, el contenido para mí es importante y lo que estoy haciendo lo consideraba muy importante. Llegó ese momento en que hice el planteo, paré un año, me dediqué al estudio nuevamente de lo que podría ser la docencia o la dirección, y ahí tal vez mi vanidad fue mayor, porque quise dirigir. Yo digo que el director es un actor muy vanidoso, que le gusta hacer todos los personajes, tal vez una vez, pero hacerlo todo. Y eso yo lo siento. Yo quiero hacer el galán, el padre, la novia, la madre, todo. Y ahí empecé modestamente a pretender ser profesor de teatro. Comencé
en ICANA, que es el instituto norteamericano, a hacer teatro bilingüe con alumnos y profesores del instituto. Bueno, luego fue encaminándose la parte docente. Estuve en COSAL, donde implanté para los locutores la puesta escénica, en varios lugares, en la Universidad de Belgrano, talleres propios, etc. Y ahí empecé a intentar dirigir. Yo estuve varios años en las dos carátulas. Estando en la Radio Nacional, al frente de las dos carátulas, se me ocurrió montar un Fausto de Goethe. Buscaba un lugar, un recinto, no un teatro con las características propias a la italiana, sino un recinto. Un actor desaparecido, muy buen actor y muy buena persona, Juan Carlos Pérez Arre, me habló de un recinto que había conocido en La Boca, que es el taller de Garibaldi. Una tarde fui. Garibaldi está al lado de la vía, muerta, en una esquina, una vieja carpintería, almacén por mayor, un edificio con más de 100 años. Golpeo, no tengo respuesta, insisto, una voz detrás de una persiana vecina me dice: hay gente arriba. Golpeo hasta que aparece un señor y me dice: ¿qué desea? Ante esa pregunta le digo que deseaba conocer la casa, y me dijo: entre y cuando se va cierre la puerta. Yo a ese buen señor no lo vi nunca más. Entré, me encontré ante un mundo maravilloso, de un lugar que el patio pertenecía a los hermanos Cedrón. El patio estaba cubierto por un techo de vidrio. Tenía una parte alta porque había sido carpintería y habían construido unas galerías altas que era para el lustre de los muebles, para que no vaya el polvo. Pero yo me encontré con la casa de Fausto. Había fardos enormes y cadenas. Llovía, era otoño. Miré el techo, miré este ámbito. Yo dije: es la casa de Fausto. Tengo que tratar de conseguirla. Averiguo, los hermanos Cedrón no estaban. Lo tenía un grupo de humoristas de Santa Fe, los Trisinger. Trato de localizarlo. Nos encontramos, me preguntan para qué quería ese local. Y le dije para mi objetivo, que era ser Fausto. Ponen la mano en el bolsillo, sacan una llave y me dice: mira, esta es la llave de la puerta, ahí tenés la luz y que tengas suerte. Así me quedé casi desamparado en un lugar que no sabía por dónde encaminarme. Pedí ayuda a un amigo, Ramón Baliño, y le digo: gordo, yo no sé qué hacer acá. Me dice: bueno, vamos a empezar. Habían cortado la luz porque no se pagaba. Y empiezo a ensayar. Yo recuerdo que desde la calle, por unas grandes ventanas, se podía ver lo que se hacía en ese salón, digamos así, donde con cajones de manzana se habían construido una especie de gradas. Una noche entró la policía. Nosotros ensayábamos el duelo de Valentín y entraron con ametralladoras. Yo no me inmuté, ni los actores tampoco.
seguimos ensayando. Como veían cuchillos de utilería, me preguntaron y digo, estamos ensayando. Se retiraron. Bueno, conseguimos permiso por la comisaría zonal y empecé a hacer el Fausto. No podíamos cobrar la entrada porque por los trámites no teníamos la autorización del dueño del local. Pero se formaban colas inmensas. Yo había puesto una alcancía, vicio que hasta el día de hoy lo sigo utilizando para poder cubrir los gastos. Y en la cola estaba la gente del barrio que preguntaba si podían ir con los chicos, y entre ellos estaba Fessler, me encontré con Lovero y tanta gente que me decían que querían ver si era una locura o una porquería. Hice una serie de funciones de Fausto. Cada día era una sorpresa más en el local porque aparecía nueva gente. Hasta que un día sigo trabajando, va progresando, el público fue muy generoso, colaboraba con la heladera eléctrica, con los pocillos de café, con los regalos de planta, con los regalos de muchas cosas, que era una manera de manifestar el agradecimiento por lo que hacíamos en la Boca. Se me ocurrió hacer Ondina de Giraudoux. En Ondina de Giraudoux, que comenzó casi toda la semana, yo lo ocupaba como teatro, porque llegué a hacer un teatro de repertorio, lunes y martes una obra, miércoles y jueves otra, viernes, sábado y domingo otra, en un lugar que entrarían 90 personas. Esto fue progresando, repito, con la generosidad de mucha gente. Camarines se construyeron, esos cajones de manzana fueron reemplazados por otras gradas ya de madera, por una cabina de luces. Hice Ondina de Giraudoux, el burgués gentilhombre de Molière, Romeo y Julieta de Shakespeare y el Fausto, alternando. Llegó un momento que dábamos papeles para ubicar la sala y con el tiempo los colectiveros de la zona que llegaban a la Vuelta de Rocha eran ellos quienes le decían a la gente si iba al taller de Garibaldi. Tengo una anécdota en Ondina de Giraudoux, donde la historia fantasiosa de esa Ondina que viene a la tierra y se enamora de un mortal. En una oportunidad nos vimos obligados a suspender la función, porque el actor que hacía el galán, profesor de tenis, se había accidentado. Esa noche fuimos a comer a una de esas cantinas frente al riachuelo y nos acercamos al muelle para ver un barco extranjero. Pero este barco producía una sombra entre el muelle y el agua. Y la actriz que hacía Ondina dio un paso más y se fue al agua. Pero no pegó gritos, nada, desapareció. Cuando nos volvíamos, dijimos, falta Lidia Argibay. ¿Y dónde está? Y alguien dijo, no se habrá ido al agua, yo sentí algo. Se había caído al agua. Era un peligro rescatarla porque del barco no podían moverse para no aplastarla al muelle. Pero bajaron, era un barco francés,
bajaron una escalera vertical. Ella, su convencimiento fue que si era Ondina no se podía ahogar. Y así la sacaron del agua negra, pero viva. Al sábado siguiente la bautizamos nuevamente en el taller de Garibaldi, donde los padrinos fueron los marineros franceses. Pasaron muchas cosas en el taller, también un incendio, pero todo era mágico. Nos habían regalado unas estufas, unos grandes calderos a querosén, que se habían apoyado sobre unas grandes ruedas de madera, porque era una vieja carpintería. Y una espectadora se sentó, se volcó la estufa y se prendió fuego, pero se hizo un hilito de fuego. No se quemó nada, quedó todo negro, pero no se quemó. Pasamos muchas aventuras, pasamos tormentas. Yo recuerdo... ¿En qué año fue el periodo Garibaldi? Y ese fue en el año 75, estuve 5 años. El techo era de zinc. Más de una vez, bajo la lluvia y durante la representación, me tuve que trepar al techo para hacer peso sobre las chapas para que no se volara, porque siempre tenía en mi pensamiento qué podría ocurrir si durante una representación se cayeran esas chapas. Ahí yo era el encargado de la limpieza todos los días. Antes de ir a la oficina, al mediodía, tenía que ir a limpiar el taller de Garibaldi. Luego iba a la oficina y a la noche hacía teatro. Un día, haciendo la limpieza, recibo un llamado. Atiendo una persona, Beatriz Ventura, que yo conocí. Me llama para decirme que preparara las valijas porque me iba a Europa. No entendía nada. Que había ganado el premio Molière. Se había adelantado porque ella era parte del jurado, donde estaba Don Guibur también, y yo estaba solo. Me fui al bar, abrí la heladera, me serví un poco de vino, brindé por todos los compañeros integrantes, actores y técnicos que componían el taller de Garibaldi, y me fui a limpiar el baño, porque eso era lo que estaba haciendo. Con esto del premio Molière, lo compartí con Alicia Verdaxagar como mejor actriz, Juan Carlos Pupo como mejor actor y Esther Ferrando como bailarina coreógrafa y yo como director. ¿De qué espectáculo? Ondina de Giraudoux. Yo no soy buen turista, no sé hacer turismo. Así como no sé hacer turismo, tampoco sé veranear. Los veraneos fueron las vacaciones de trabajo que tenía y siempre lo ocupaba en pintar la sala donde ocasionalmente trabajaba o hacer algún trabajo. No sé no hacer nada. Entonces le propuse a estos componentes del premio Molière ir a Europa a trabajar, no a pasear. Y durante un año preparamos un espectáculo que se llamó De lo nuestro, lo mejor, que hicieron un libro desde la conquista hasta Talesnik con la fiaca, Ricardo García Olivieri, el crítico, y Francisco Fuentebuena. Y con este espectáculo que preparamos durante un año y nos organizamos en distintas embajadas, fuimos a París,
a Francia, a Italia, a España y a Londres. Y fue una gran satisfacción haber llevado teatro argentino a Europa. Esto lo hicimos durante 2 meses y medio. Yo en ese entonces había recibido una invitación. Durante una de las funciones del Burgués, se aparece un señor que me dice que quería hablar conmigo y me convoca a la Secretaría de Cultura de la Nación. En ese entonces las situaciones no eran muy claras y yo dije, acá debo haber dicho algo que no les ha gustado. Cuando llegué, un señor me dice la primer pregunta, ¿qué pensaba de la Comedia Nacional? Bueno, di mi impresión, hasta que después de un cuestionario me dice que había sido convocado porque ciertas personas, asesoras, habían dado mi nombre para dirigir el Teatro Cervantes. Tuve otras conversaciones. El licenciado Francisco Macías, una persona estupenda, secretario de Cultura en ese entonces, me convocó con varias entrevistas. Yo no sabía qué hacer. Mi contestación definitiva duró 2 meses y medio. Una de las cosas fue si había algún otro director. Yo no quería reemplazar a nadie. Me dijeron que no, que había un director interino, Suárez Savoy. Si había algún elenco contratado, porque tampoco quería destruir nada. Me dijeron que no. Luego supe que sí, que había un elenco donde estaba Esteban Serrador, Perla Santalla, Aida Luz, y dirigía Bertonasco. Entonces dije que no. Si estaba libre, tal vez lo tenía que pensar. Dije que no. Y bueno, ahí volví. En la cola, el secretario de Cultura me dijo, usted tenía razón, por favor, continuemos con las conversaciones. Dejamos acá un momentito porque... Vamos a cambiar el cassette. Vamos a cambiar el cassette. ¿Hablo mucho? No. Perfecto. Bueno, lo vuelve a convocar el secretario de Cultura. Sí. Y ahí yo puse 3 condiciones antes de dar el sí definitivo. No hacer obras patrioteras, no recibir recomendaciones y tener libertad. Debo decir que luego, durante todo mi estada en el Cervantes, se me respetó constantemente. Dije el sí, asumí, no lo quise hacer en la Secretaría, pedí de hacerlo en el escenario del Cervantes y con los técnicos, ni con periodistas, ni fotógrafos, ni nadie, ni amigos ni familiares, los técnicos. Yo quería reencontrarme con aquellos que, estando yo en el seminario dramático, yo hacía función en ese entonces en el seminario, hacíamos función en el Cervantes matiné a las 3 de la tarde. Y fue así donde en el Cervantes, con todos los técnicos, muchos de ellos conocidos, asumí. Bueno, acá empezó una actividad muy nueva. El Teatro Cervantes estaba considerado como un mausoleo. Durante un año
se había hecho una breve temporada de 45 días. Quise poner en ejecución lo del taller de Garibaldi en una sala mayor. Para mí era el sueño del pibe. Yo subía, bajaba las escaleras, nunca utilizaba el ascensor, porque quería gozar plenamente de lo que era. Me puse a trabajar y en lugar de barrer con una escoba el escenario, lo único que había cambiado es que había una aspiradora. Me calcé las alpargatas. Con el tiempo pedí una camisa o algo, un guardapolvo. Ese guardapolvo era una especie de pintor del Renacimiento. Le hice colocar 2 bolsillos, lo usé siempre y lo sigo usando en homenaje al personal técnico del Teatro Cervantes. Es mi uniforme. Muy bien, empecé a convocar actores. Hice la cosa más extraña. Comencé con la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde y convoqué a un comediante que yo admiraba, Santiago Val. No lo conocía, lo cité a un canal, nos encontramos en la oficina, desconcertado porque creía que lo había llamado para animar algún festival. Le comenté lo que pensaba hacer. Él estaba acompañado de su señora y el hijo. Cuando yo le dije ¿para qué?, me dijo: ¿me permite que entren mi mujer y mi hijo y usted le cuente esto? Él me dice: yo no sé nada de esto, no sé lo que es el ensayo en mesa, pero Santiago Val, una persona estupenda, estupenda. Reuní ahí a Catalina Speroni, Leonor Manso, Mirta Busnelli, Elsa Berenguer, Hugo Midón, Néstor Hugo Rivas, Mario Labardén, Roberto Fiore, Márgara Alonso, Alejandra da Passano, con la escenografía de Mayenko Lusek. Fue la primera obra. Me acompañó la suerte. El teatro se llenó. Mi intención era tomar esta pieza para acercar mucho a la gente joven. Y creo que lo logré. Después otro propósito era hacer funciones con cada obra durante 2 meses, no extenderla más, para que el público, de tener interés, concurra de martes a domingo al teatro. Luego hice Hamlet, y ahí en Hamlet también convoqué a Rodolfo Bebán, a Perla Santalla, a Leonor Manso, Jorge Mayor, Ubaldo Martínez. Bueno, esa es una perla, Ubaldo Martínez. Roberto Ponte, un actor que había abandonado, muy buen actor, que también debido a él empecé yo en la dirección del teatro por Radio Municipal. Él estaba al frente. Bueno, también a veces dejar de nombrar gente es cruel. Muy bien, después de Hamlet, bueno, ya acá entró El abanico de Goldoni. Convoqué para El enfermo imaginario a otra actriz
fuera de las conocidas de un teatro oficial, Nelly Beltrán. Martín Fierro lo convoqué a Raúl Lavie, un gran actor trágico. Edipo Rey con Walter Santana, Perla Santalla, Juan Carlos Pupo en los personajes importantes. Edipo en Colono con Natalio Hosman. ¿Cuántos años estuvo al frente del Cervantes? 8 años. Convoqué a María Rosa Gallo después de su enfermedad e hicimos un vodevil. La de la Beach, El sombrero de paja de Italia. Estupenda. Bueno, también María trabajó en varias piezas. Fedra de Racine con la traducción de Manuel Mujica Lainez y Adrián Guío. Lidia Lamezón haciendo el ama. También una actriz, una de las mejores, y un ser humano estupendo, Eva Franco, haciendo las de Barranco, de La Ferrer, con una escenografía de Hermann Helpy, donde quise abrir el aire y no ubicar la escenografía en un salón comedor, sino era salón comedor, patio, calle. Y se jugaba simultáneamente. Había un efecto técnico tan atractivo que la gente a veces quedaba prendado de una serie de nubes que en el cielo giraban. ¿Es arduo esto? Estaba 24 horas en el teatro, más o menos, ¿no? ¿Yo? Sí, porque dirigía al Cervantes, Sí, y dirigía las piezas. porque yo vivía en ese entonces en Vicente López. Yo nunca tuve auto, siempre viajé en colectivo. Quisieron ponerme un auto, yo no quise. Yo estuve 8 años en el Cervantes, algunas dirigiendo y otras invitando a directores a dirigir, pero yo no cobré un peso como director. Yo, por un problema ético, consideraba, primero porque pensaba y pienso que soy director de teatro. Segundo, que no tenía dinero. Para Edipo no pude pagar un escenógrafo, entonces con un grupo de ayudantes del mismo Cervantes y de unas columnas y unas tarimas. Siempre recurría al depósito de vestuario para ver qué podía hacer de la ropa, y la obra lo hacía de eso. Yo sopleteo muchísimo, por eso me pusieron el mote señor soplete, porque quería convertir con colores ropas ya usadas o utilizadas en otros espectáculos. Yo estuve 8 años en el Cervantes y repito que no cobré nada, más que un sueldo categoría 21, empleado nacional. Entonces, muchas veces dormí en algún camarín. Otra de las propuestas era estrenar las obras en el interior del país y llevar la comedia a hacer temporadas afuera. Recorrimos todo el país y llevábamos, por ejemplo, Edipo Rey y Martín Fierro. Llevábamos Así es la vida, Un guapo del 900, con Bebán, Lidia Lamezón, que luego también estuvo Satur. Así es la vida, con Pincho Zavala, Pepe Novoa, Alfredo Iglesias, Natalio Hosman, Susana Freire, la actriz, Malvina Pastorino. A eso se me acoplaron 2 salas. Uno, las Malvinas. Las Malvinas era una sala
que tenía la Secretaría de Cultura en lo que hoy es la Galería Pacífico. Ahí se presentaban espectáculos diarios, tanto de teatro como de cantantes, recitadores, oradores y demás. Darle una actividad cultural. Y otro fue el Teatro de la Ribera. El Teatro de la Ribera, que estaba semi abandonado. Digo semi porque lo que correspondía al mérito era de un grupo de amigos del Teatro de la Ribera. Cuando me consultaron qué se podía hacer en esa sala, yo dije que o un gran teatro, hacer Otelo, aquello que no se hiciera en pleno centro para movilizar a la gente, o convocar a un grupo de actores. Acá nace algo que para mí es un sello de distinción y un premio enorme. Reunir a 13 primeras figuras del espectáculo: Iris Marga, Tania, Margarita Padín, Lidia Lamezón, Elena Lucena, Sabina Olmos, María Concepción César, Juan Carlos Torri, Osvaldo Miranda, Santiago Gómez Cú, Irma Córdoba, Claudio García Satur, Jorge Barreiro. Y con toda esta gente hacer un espectáculo de teatro que no sabía qué hacer, sinceramente. También estaba Pedro Quartucci, pero Pedro falleció poco tiempo antes. Mi intención era que esta gente sea homenajeado, pero sobre un escenario. Pensé en Pirandello y yo dije, sí, hay que hacer una improvisación. Entonces voy a hacer un ensayo. Primero reunía a cada una de estas figuras con un grabador y les pedía que me contaran parte de su historia, lo que no hicieron y les gustaría hacer. Así Irma Córdoba hizo comedia musical, un fragmento de Maine, con Osvaldo Miranda y Torri. Se proyectaba una película, Isabelita, donde Torri hacía un dúo del mismo de aquella época. Margarita Padín, una cómica estupenda, la imitaba a Tania y salía Tania. Se proyectaban en 3 pantallas diapositivas y se homenajeaban a todos aquellos actores desaparecidos o existentes que no tenían cabida, pero que se comentaba quiénes eran. Y se hizo un espectáculo. Elena hacía Chimbela, Elena Lucena. Satur, que luego también estaba Mario Labardén, que era como el asistente de dirección con una orquesta que Califano manejaba, y hacía una escena del Guapo del 900, cantaban tango, María, Abel Santa Cruz escribió un poema sobre Chaplin y el barrio que decía Barreiro. Lidia Lamezón hacía un número musical cantando y mostrando sus piernas. Era una fiesta. ¿Cómo se llamó el espectáculo? Hoy, ensayo, hoy. ¿Y el primero fue en el año? 83. ¿Y después cuántas versiones hubo? Bueno, en aquel entonces era tan gracioso porque Iris Marga, por ejemplo, cantaba y bailaba una danza apache donde sus muchachos eran Torri, Satur y Barreiro, y cantaban sin micrófono y ya estaban cerca de los 80, Lo difícil es, como me dijo un día Miranda, mirá,
a esta gente no la sacás ni con escribanos del escenario. El espectáculo duraba 2 horas y media. Yo, para gozar, iba siempre del Cervantes, tomaba el 152 hasta la boca, e iba y gozaba entre bambalinas de la diversión, de la vida, de la felicidad y del arte de todas estas figuras. Si por X motivo no estaba, el espectáculo duraba 3 horas, 3 horas y media. Se corría el rumor entre ellos, llegó Fito, corten, corten, corten. Nadie quería dejar el escenario. Esto fue un éxito, la gente iba a la boca y agotaba las localidades y había que poner sillas y gente de pie y bueno, era una fiesta. Se llevó a Montevideo, a Mar del Plata, fue otro éxito. Y otro éxito grande de público, que creo que fue la obra que más representaciones tuvo en el Cervantes, fue El conventillo de la Paloma de Vacarezza. También ahí reunir a actores de distintas procedencias, de escuelas, de conservatorios o de intuición. Pude reunir ahí María Rosa Gallo, María Concepción César, Carmen Vallejo, Perla Santalla, Raúl Lavie, Gómez Q, Onofre Lovero, Carlos Estrada, Néstor Hugo Rivas, Mario Labardén. No había un elenco estable, pero era fiel con aquellos actores que verdaderamente respondían y apoyaban. Esto tuvo un éxito descomunal. ¿Y el fin de fiesta quién hacía? Herminia Franco, una mujer que en ese entonces era bisabuela ya, pero atractiva hasta lo último. Yo le inventé algo, porque en una fiesta que hacía, yo organizaba reuniones familiares en el Salón Dorado, que hoy es la Sala Caviglia, con todo el personal, los actores y los familiares. Bien decían algunos que parecía un casamiento de barrio. Se organizaban fiestas y llamaba a actores y elencos de distintos lugares, que era una manera de homenajear. Todos tenían que hacer algo, hacíamos rifa, la comida la llevábamos nosotros, quien llevaba la bebida. Y ahí conocí a esta hermosa mujer, Herminia Franco, que cantó Fumando Espero. Entonces yo digo, yo la tengo que ubicar en el conventillo. El conventillo no se representaba porque había litigio entre los Vacarezza. Son hijos de distintas madres y cada una tenía derechos distintos. Me costó hasta que terminamos en una raviolada y uní a todos los Vacarezza llorando entre ellos, recordando a sus mamás respectivas, pero logré que se pudiera hacer el conventillo de la Paloma con una escenografía hermosa de... que lo nombré. Ya se me va a ocurrir, porque si no sería un pecado no nombrarlo. Y bueno, fuimos por el interior, intentamos siempre llevar la misma escenografía, el mismo elenco en todas partes. Y así fue mi etapa en el Teatro Cervantes. ¿Que terminó cuándo, no? En el 83, donde tuve que hacer una reunión de prensa aclaratoria, nada más, para decir que yo lo que había hecho, pero que no había cobrado. Yo durante 8 años no lo cobré a nadie en especial, no se lo cobré al teatro. Yo hacía mi doble función de administrador, en el sentido de director de teatro,
y dirigía algunas de las obras. Bueno, después del Cervantes, yo estuve en las 2 carátulas por Radio Nacional dirigiendo, estuve en el Teatro Colón haciendo puestas de ópera, cosa que no soy la persona capacitada para hacerlo. No, creo una experiencia muy enriquecedora, pero me falta un conocimiento de un manejo musical que no tengo, y reconocí que no era mi lugar también, ¿no? Pero así como estuve en un Cervantes, en un Colón, también no tengo reparo y estaré en distintos lugares, que puede ser en un barrio, en una calle, en un sótano y demás. Y de ahí fueron surgiendo elencos también. Con un grupo de alumnos se creó ATAFI, que es la abreviatura de Amigos Taller Fito, que lo bautizaron ellos, y con él, con este grupo, hicimos teatro, y cuando puedo hago teatro sin cobrar entrada. Y bueno, así hicimos Medea de Eurípides, Orestes, El Jardín de los Cerezos, Bernarda Alba y algo más. Y actualmente, con parte de grupo y nueva gente, también inauguramos un nuevo espacio en el Museo Rojas de la calle Charcas al 2800, donde estrenamos una obra justamente de Jacobe, La voz intrusa, que también compartimos con otro espectáculo que es El burgués gentilhombre de Molière.